Me alojé en un Airbnb hace unos 3 años. No había ninguna ocasión, que era más de una escapada de fin de semana para pasar algún tiempo libre del trabajo. El Airbnb era una cabaña de 4 horas de distancia de mi ciudad natal. La cabaña parecía que era en su mayoría aislada. Solo tener 3 o 4 otras cabañas dentro de 1 milla de ella, y el bosque estaba justo en el patio trasero. Esto era justo lo que estaba buscando, y yo estaba muy emocionado cuando llegué. Temprano en la mañana exploré la propiedad y jugué un poco con algunas de las características frescas. De tarde me senté fuera en el patio trasero en una de esas sillas mecedoras, y como yo estaba mirando hacia afuera en la distancia, vi a un hombre caminando en el bosque, que parecía un tipo normal de lo que pude ver, y me imaginé que probablemente se alojaba en una de esas otras cabañas. Caminó más profundo en el bosque hasta que no pude verlo más, y seguí disfrutando de la naturaleza. Quiero decir que me quedé allí durante casi 1 hora antes de entrar y hacer la cena, y luego sentarme a ver una película. Cena, y luego sentarme a ver una película al final de la noche. Durante esta película sonó el timbre de la puerta. Ni siquiera sabía que la cabaña tenía un timbre, pero de todos modos subí y abrí la puerta. Un hombre de pie en el porche, y lo reconocí como el guía visto antes en el bosque. ¿Cómo puedo ayudarle? El hombre sonrió amplia y dijo que había estado perdido durante unas horas y necesitaba ayuda para volver a su cabaña. Me detuve por un segundo sabiendo que había algo extraño en este tipo, pero cerré la puerta y me acerqué al sofá. Cogí mi teléfono y volví, pero cuando abrí la puerta ya no estaba. No había nada en mi porche ni en el jardín delantero. Me quedé en la puerta un segundo, luego la cerré y volví al sofá. Sabía que había algo raro en ese tipo, pero esto no tenía ningún sentido. Me mantuve alerta un rato, pero al final me fui a la cama. Dormí sorprendentemente bien, y por la mañana me levanté y salí al porche trasero a tomar mi café, pero solo 10 minutos más tarde vi algo que no esperaba ver. Ese hombre de ayer estaba caminando en el bosque en el mismo lugar que estaba antes, aparentemente caminando por el mismo camino. Una cosa que sabía con certeza ahora era que definitivamente no estaba perdido. Pero entonces, ¿por qué vino hasta mi cabaña? Volví a entrar después de ver qué y llamé a uno de mis amigos para decirles acerca de esta extraña situación, que me hizo sentir mejor hablar de ello. Situación extraña me hizo sentir mejor hablar de ello y tener a alguien más confundido conmigo. Pero mientras hablábamos, oí algo que casi me dio un ataque al corazón. Timbre de la puerta. Rápidamente le susurré a mi amigo lo que estaba pasando y dejé la llamada telefónica en marcha mientras abría la puerta. ¿Necesitas algo?, le pregunté al hombre. Sonrió y repitió lo mismo que dijo ayer acerca de estar perdido y necesita ayuda. Lo miré con una cara molesta y confundida. Entonces él habló de nuevo. Se puede obtener todo. Mi cuerpo se enfrió cuando dijo eso. Cerré la puerta de golpe y puse al día a mi amigo que me dijo que tenía que salir de allí de inmediato. Accedí apresurándome a hacer todas mis maletas. Miré por la mirilla para asegurarme de que el tipo se había ido antes de salir a mi coche. Después de meter mis maletas en el asiento trasero, me metí y empecé a retroceder. Mientras lo hacía, el hombre apareció en la ventana delantera de pie dentro de la casa y me miró alejarse. Cuando llegué a casa me puse en contacto con el Airbnb. Cuando llegué a casa me puse en contacto con el propietario de Airbnb y les hice saber acerca de este tipo loco que irrumpió en su alquiler. Su respuesta fue muy breve y ni siquiera parecía preocupado por ello en absoluto. Solo se disculpó por mi disgusto mi estancia. No sé lo que estaba tratando de hacer, pero tenía mi cabeza dando vueltas todo el tiempo. Incluso ahora todavía no sé cuál era su plan, pero verlo de pie en la ventana dentro de la casa, solo 30 segundos después de que me fui, fue la cosa más horrible y espeluznante que había visto nunca. Allá por 2013 tenía 22 años y quería vender un viejo ordenador que tenía.
No era lo suficientemente bueno como para llevarlo a una tienda o algo así. Era una especie de pedazo de basura que pensé que alguien podría encontrar uso de. En el momento, Craigslist era el único lugar que realmente sabía de qué usted puede publicar y vender cosas en, y honestamente nunca había oído ningunas cosas malas sucedido de ella. Parecía un sitio de fácil acceso, que la gente cercana podría obtener descuentos de. Confiaba en la zona yo vivía en, así que realmente no tenía dudas cuando me aparece el PC en el sitio. Que solo tomó un día antes de que recibiera un correo electrónico de alguien dispuesto a pagarme, que el precio de lista, suponiendo que funcionaba como yo dije que lo hizo. Le aseguré que podía probarlo cuando lo recogió, y nos pusimos a hacer el intercambio de la mañana siguiente. Dijo que su nombre era Cameron, y que me enviaría un correo electrónico cuando estaba en su camino al día siguiente. Me levanté temprano y esperó hasta las 11:00 a.m., cuando se suponía que iba a aparecer. Yo estaba esperando su correo electrónico para decir que iba a venir, pero nunca envió nada. A las 11:15, con todavía ningún correo electrónico o señales de él que viene, decidí simplemente abrir las persianas y ver la televisión mientras se mantiene un ojo fuera, en caso de que él hizo aparecer. No había nada hasta cerca de las 11:45. De la esquina de mi ojo vi un coche lentamente bajando por la carretera y hasta el frente de mi casa, que se detuvo justo en la acera manteniendo el coche en marcha. Pensando que eran ellos, me detuve el televisor y esperé, pero varios minutos pasaron y el coche no se movió o apagar. Entonces de repente solo se volvió a la carretera y se alejó. Me levanté y me fui a la ventana mirando a la carretera, y solo realmente no entender lo que era que yo no entendía. No sabía si era Cameron o simplemente una persona al azar que casualmente se detuvo allí por alguna razón. Cerré las persianas y envié un correo electrónico a Cameron preguntando si iba a venir, pero nunca hubo ninguna respuesta. Después de una hora, me cansé de esperar y seguí con mi día olvidándome de todo el asunto. Almorcé y finalmente cené. Luego me acosté temprano alrededor de las 9:00 p.m. porque tenía que trabajar al día siguiente. Me quedé dormido rápidamente, pero me desperté un poco después. Miré el reloj. Eran solo las 11. Apenas habían pasado 2 horas. Cerré los ojos de nuevo y traté de volver a dormir, pero un golpe muy débil me obligó a abrir los ojos de nuevo. Me quedé tumbado en silencio a la espera de oír otro para que pudiera averiguar lo que era. Solo un momento más tarde llegó de nuevo. Era de algún lugar de abajo, pero no era algo que había oído antes. No tenía ni idea de lo que podría ser. Preocupado de que pudiera haber un problema con la casa, me levanté y fui al pasillo, y luego a las escaleras, escuchándolo varias veces más, mientras bajaba las escaleras. También empezó a hacerse más fuerte, siendo mucho más que un pulgar silencioso. Disminuí la velocidad, caminando en silencio por la cocina, y doblé la esquina en el pasillo trasero. Mientras miraba fijamente por el pasillo oscuro, otro golpe sonó en toda la casa, directamente desde el final. Cuando mis ojos se ajustaron, pude ver la débil silueta de una figura moviéndose fuera de la ventana. La figura se quedó quieta y miró hacia la ventana. Entonces la sombra se hizo lentamente más clara mientras inclinaba la cara presionando contra el cristal, y vi que sus ojos se clavaban en mí. Ese momento de horror pareció durar minutos, pero sé que solo fueron 1 o 2 segundos antes de que retrocedieran rápidamente y se alejaran corriendo. A pesar de que parecía un caso fácil de que era el hombre de Craigslist, Cameron no era tan simple. En realidad, no había ninguna evidencia de que era él aparte de que ocurra en el mismo día que se suponía que iba a reunirse con él. No sé lo que querían tampoco, pero el perno de sujeción de la ventana hacia abajo tenía chuletas en el exterior, como si estuvieran tratando de romperlo fuera de la junta de la ventana. Nunca me enteré de nada más, pero también nunca tomó a usar Craigslist nuevo. Mi compañero de cuarto estaba fuera de la casa para la semana, así que tuve el lugar para mí mismo.
Era vacaciones de primavera, por lo que mis clases de la universidad estaban fuera también. No tenía planes, y realmente nada que tenía que hacer. El lunes yo estaba básicamente atrapado en el interior debido a una enorme tormenta que sopla a través de nuestra ciudad. Esto era común en esta época del año, pero todavía siempre parece peor cada vez que los árboles parecían que iban a volar y la casa temblaba y crujido, no parar. Sabiendo que no iba a ser capaz de dormir, decidí quedarme despierto. Encendí la Xbox y empecé uno de mis juegos de video. Jugué durante más de una hora, probablemente hasta las 11 en punto, cuando sonó el timbre de la puerta. Hice una pausa en el juego y se levantó, pero entonces me acordé de la tormenta y todo lo que estaría afuera en este momento. Me acerqué a la puerta principal y miré a través de la mirilla de la puerta. Abrí la puerta, el viento y el agua me golpeó de inmediato, pero cuando miré a mi alrededor, no vi a nadie. Cerré la puerta y pensé que tal vez el viento de alguna manera había tocado el timbre. No sé, suena tonto ahora, pero ¿qué se supone que debo pensar? Volví a mi juego, pero solo un par de minutos más tarde, inmediatamente supe que eran nuestros muebles de patio y corrí a la puerta trasera. Todo estaba esparcido por el patio soplando en el viento. Rápidamente me puse los zapatos y salí. Empecé a empujar cada pieza de los muebles contra la parte trasera de la casa. El viento era tan fuerte que incluso a veces me dolía cuando el agua me golpeaba la cara. Me apresuré a ir tan rápido como pude, hasta que vi a alguien que estaba de pie en el borde del patio trasero mirándome. Los miré por un momento, pero luego agarré la última pieza de mobiliario y corrí dentro para escapar de la lluvia. Miré por la puerta de atrás mientras me secaba, pero la persona no estaba. Me senté en la sala de estar esta vez solo para desplazarme en mi teléfono porque estaba cansado de ser interrumpido. Después de un tiempo me esforcé por mantener los ojos abiertos. Cogí una manta y se acostó en el sofá. No tenía ganas de ir arriba y la tormenta era mucho más fuerte allí. No tenía ganas de subir y la tormenta era mucho más fuerte allá arriba de todos modos. Me tomó un tiempo, pero finalmente me dormí. Unas horas más tarde, todavía bien entrada la noche, me desperté de una repentina ráfaga de viento fuerte fuera sacudiendo la casa. Tiré de la manta a un lado y me senté moviendo mis pies en el suelo, mientras me preparaba para ir a ver si los muebles fuera todavía estaban allí. Pero justo cuando mis pies tocaron el suelo estaban empapados. Me despertó inmediatamente. Miré hacia abajo y vi un charco en el suelo justo al lado del sofá. Entonces vi otro y otro que conduce en una línea a través del suelo. Dentro de los charcos eran débiles huellas de zapatos fangosos. Me levanté y corrí a la esquina de la habitación. Partes latiendo rápidamente en mí después de un minuto de no oír nada más que el viento exterior. Lentamente seguí el zapato, príncipe que led en toda la casa arriba y abajo, pero pude decir claramente que entraron por la puerta de atrás que había olvidado estúpidamente para bloquear en la prisa de salir de la lluvia. Cerré y saqué mi teléfono para llamar a 911, pero entonces el pensamiento se deslizó en mi mente lo que sí todavía están en el interior. Me quedé en silencio y se trasladó a la esquina de la casa donde me sentí el más oculto y llamé. Esperé en silencio a que lleguen. Cuando lo hicieron echaron un vistazo alrededor de ver todo lo que vi, pero nada más. Me dijeron que parece como un ataque personal, aunque porque no faltaba nada, y estaban claramente centrado en mi casa. En particular, sin embargo, caminaron hasta mí mientras yo estaba durmiendo, y aparentemente no hicieron nada más que mirarme, lo cual es súper espeluznante, pero no tiene mucho sentido. Si quisieran hacerme algo, lo habrían hecho en ese momento. Después de pensarlo un poco, esto me había llevado a creer que quienquiera que fuera en realidad había venido por mis compañeros de cuarto. Me vieron, luego miraron alrededor de toda la casa y luego se fueron sin hacer absolutamente nada. Así que si esto fue un ataque personal y mi compañero de cuarto estaba allí, creo que las cosas podrían haber ido mucho peor de lo que tenían. No
No hace más de una semana o dos que salí de excursión por un sendero largo en los densos bosques detrás de mi ciudad. Vivía en una ciudad muy unida, con poco menos de 1 millar de personas, por lo que estábamos bastante lejos de cualesquiera grandes ciudades pobladas. Los bosques en las afueras eran muy planos, no hay montañas o colinas, pero tenía algunos estanques y algunos pequeños ríos que corren por el centro. Me dirigía a uno de estos ríos, que había estado allí antes de un par de veces, aunque nunca había tenido la oportunidad de acampar allí hasta este día. Como pude recordar de las veces anteriores, que sabía que era alrededor de 3 horas a pie, casi perfectamente norte. Como caminé entre los árboles, que era muy tranquilo, aparte de los pájaros y otros animales susurrando las hojas a mi alrededor. No había gente o excursionistas, y yo no planeaba ver a nadie, porque esto no era ni siquiera un sendero, era solo bosques abiertos. Pero como yo estaba a solo 45 minutos del río, me encontré con alguien. Los dos estábamos caminando hacia la otra, y parecía que ninguno de los dos se había dado cuenta de la otra, hasta que estábamos a solo unos metros de distancia, separados por solo un par de árboles. Sé que tenía una mirada confusa y casi nerviosa, encontrando realmente inusual toparme con alguien fuera de trail en medio de estos bosques. Pero el hombre tenía la misma mirada. Estaba a punto de romper el silencio y decir hola, pero después de un segundo su cara cambió en una leve sonrisa nerviosa y se volvió para caminar a un lado. Yo seguí su ejemplo y continué caminando también, pero miré hacia atrás una vez que me alejé un poco más y vi que el hombre ya no estaba caminando, sino casi corriendo, no diciendo nada. Caminar, pero casi huyendo. No decir una palabra cuando se ejecuta en uno al otro me dio una sensación un tanto inquieto, pero verlo huir de esa manera solo lo hizo aún más extraño. Que era como el hombre no quería ser visto o que no le importaba la posibilidad casi imposible que nos habíamos encontrado. Cualquiera que sea el caso, seguí ocupándome de mis propios asuntos y se dirigió hacia el río. Esto no era un camping ni nada, por lo que solo dejó caer mi bolsa en la tienda de campaña hacia abajo en la zona más plana que pude encontrar. Entonces me puse un fuego. Ya que el sol estaba a punto de ponerse, me tiró en un montón de palos y ramitas al azar que estaban alrededor y se aseguró de que se quemaría durante un par de horas por lo menos. Yo tenía la esperanza de quedarse y esperar hasta que las estrellas salieron, para que yo pudiera hacer un poco de observación de estrellas. Lejos de la ciudad, a menudo se puede obtener una buena vista de la Vía Láctea, que es un espectáculo que nunca quiero perderme. Horas pasaron mientras estaba sentado y esperando, hasta que un sonido distinto vino a través de los bosques tranquilos detrás de mí, pasos lentos y cuidadosos. Me di la vuelta y miré, no ver mucho en la oscuridad. Como miré a mi alrededor, aunque los pasos se detuvieron, diciéndome que mientras yo no puedo verlos, pueden verme. Me agaché para mi bolso y cogió una linterna heavy duty, brillando en los árboles que podía ver decentemente lejos ahora. Pero como me moví hacia adelante y hacia atrás, no vi a nadie. Sentí que mi ritmo cardíaco aumentando un poco, como la sensación inquietante, se apoderó de mí de nuevo. Alguien por ahí. Lo intenté de nuevo, hola, ni siquiera el sonido de otro paso. Después de un momento de contemplación, empecé a caminar hacia donde había oído el sonido de... Pensé que tal vez había una posibilidad de que me equivoqué, pero tenía que estar seguro. Con cuidado caminé por el bosque manteniendo la linterna constantemente apuntando hacia adelante, hasta que llegué a donde pensé que el sonido era de... Moví la luz a mi izquierda, mirando detrás de cada árbol, hasta que la luz de repente reveló un gran hombre. Era el que me había encontrado hace solo unas horas, que no era más de 20 pies de distancia, pero incluso con la luz sobre él, se quedó quieto. En un acto de pensamiento rápido, traté de no reaccionar y continuó moviendo mi linterna a través de los bosques, con la esperanza de que pensaría que de alguna manera yo no lo vi. Entonces empecé a caminar de regreso a la tienda, tratando de actuar como imperturbable como sea posible. Recogí mi bolsa y miró a su alrededor una vez más,
antes de salir rápidamente de mi tienda y fogata detrás y caminando. Una vez que sentí que había hecho suficiente distancia, corrí tan lejos como pude hasta que estuve sin duda lejos de ese hombre. Encontré un lugar para descansar y me senté allí despierto hasta el amanecer. No creo que me siguieran, ya que fui capaz de salir sin volver a oír o ver a ese hombre. No estoy seguro de por qué estaba allí o por qué había aparecido y se escondió en mi campamento, pero nunca volví a recuperar mi tienda por temor a que pudiera averiguarlo. Esto me pasó a mí el año pasado. Trabajé en una gasolinera, que sé que es muy típico para este tipo de cosas, pero cuando se trabaja realmente allí, nunca realmente esperas que algo te suceda a ti. Esa noche estaba lloviendo fuera, no demasiado fuerte, pero lo suficiente como para hacer que sea incómodo estar fuera sin ningún tipo de cobertura. En un tiempo como este hay mucho menos gente que entra en la tienda de conveniencia para tomar bocadillos o pagar por el gas con dinero en efectivo, por lo que mi trabajo es solo estar allí, de vez en cuando a pie alrededor de la tienda para estirar las piernas y mantenerme despierto, pero pasaba la mayor parte de mi tiempo en mi teléfono. Mientras estaba mirando a través de mis feeds de medios sociales, de repente oí un ruido extraño que venía de fuera. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la puerta de cristal. Levanté la vista de mi teléfono y vi una figura de pie fuera en la lluvia. Era un hombre, su rostro oculto por la capucha de su chaqueta. Le saludé, mostrando que solo podía entrar y que la puerta no estaba cerrada con llave. No se movió. Sin embargo, solo siguió golpeando la puerta como si no me viera. No me miró, pero caminó junto a mí y hacia el mostrador, lo que era casi cómico en mi cabeza, lo ajeno que este tipo era. Volví alrededor del mostrador, y el hombre pidió un paquete de cigarrillos, y luego pagó con dinero en efectivo. Salió, y fue entonces cuando miré por la ventana, y me di cuenta de que no había coches en la sección de estacionamiento o por las bombas de gas. El hombre caminó hasta que llegó a la carretera, y luego continuó caminando a lo largo del hombro a través de la lluvia como si nada. Me habría sentido mucho menos confundido si hubiera comprado un contenedor de gas o algo, suponiendo que su coche se quedó sin camino o incluso se rompió. Pero él acabó de obtener un paquete de cigarrillos y se fue sin nada mejor que hacer. Eso es todo lo que pensé en la siguiente hora. Era solo una cosa tan extraña. No llegué a ninguna conclusión más sensata, sin embargo, y terminé de abastecerme de algunos artículos para seguir pasando el tiempo. Mientras lo hacía, oí a alguien tocando en la puerta de nuevo. Caminé alrededor de la tienda y en la puerta de nuevo. Caminé por el pasillo y vi al mismo hombre de pie fuera. Caminé y abrí la puerta. ¿Estás bien?, le pregunté. No respondió. Usted puede pedir prestado el teléfono si lo necesita, le dije, tratando de ofrecer cualquier ayuda. Por el camino, me dijo que asomé la cabeza y traté de mirar, pero no vio nada en la distancia. Pero entonces, mi mirada se posó en un contenedor de gas sentado junto a una de las bombas. Señalé a él y dije, ¿esa ayuda? Fue cuando me di cuenta de que probablemente no hablaba mucho inglés. Dije, el hombre estaba de pie detrás de mí, como si tratara de mantenerse fuera de mi vista, lo que me hizo sentir incómodo. Una vez que el contenedor estaba lleno, se lo entregué rápidamente y empecé a caminar de regreso, pero el hombre me detuvo, me agarró del brazo y empezó a hablar rápidamente, pero no pude entenderle. Justo cuando llegué a la puerta, vi a un hombre al otro lado del mostrador, metiendo todo en su mochila. Me miró, y al instante saltó por encima del mostrador, pero entonces todo se volvió negro. Me desperté tirada en el suelo con un gran dolor de cabeza. Parecía que solo habían pasado un par de minutos desde el incidente, y casi inmediatamente me di cuenta de que el tipo que estaba detrás de mí me había golpeado en la cabeza para ayudar a su amigo a escapar. Lo peor de todo es la vergüenza que sentí después, como si me hubieran engañado tan fácilmente y hubiera dejado que se salieran con la suya. Sinceramente,
Estoy agradecido de que me golpearan en la cabeza y me desmayara antes de que pasara nada más, porque las imágenes del circuito cerrado de televisión mostraban al tipo que estaba dentro con una pistola en la mano. Si hubiera intentado detenerle, o incluso si hubiera mostrado que era una amenaza de alguna manera, me podrían haber sacrificado y no me habría despertado nunca. Yo trabajo en una gasolinera en el centro de mi ciudad. Mis turnos no son siempre los mismos, pero me encuentro en las noches y las mañanas tempranas la mayor parte del tiempo. Había estado allí durante todo un año en este punto y, honestamente, no tenía muchas cosas negativas que decir al respecto. Era solo un medio normal pagando trabajo que solo me obligó a estar en un lugar durante 8 horas y hablar con los clientes ocasionales. En este día yo estaba trabajando en un turno de noche, el típico 10 a 6. Aunque por lo general no es demasiado ocupado durante la noche en los días de semana, vale la pena mencionar que estaba lloviendo una cantidad decente esta noche, así que me esperaba que fuera una noche bastante tranquila. El primer par de horas me senté en una silla detrás de la caja registradora y solo esperé a que alguien venga. Tuve un par de personas que pagaron por el gas con dinero en efectivo, pero por 12:30 o 1ish era más o menos muerto, sin clientes que entran y apenas nadie incluso consiguiendo gas fuera. Ahora, con absolutamente ningún cliente, me fui alrededor del mostrador y comencé a arreglar los estantes un poco. No eran demasiado malos, pero era solo una manera de mantenerme ocupado. Mientras hacía esto, yo estaba de espaldas a las ventanas, pero vi faros deslumbrando a través de la tienda, como si alguien se detuviera en las estaciones de bombeo. No miré porque no había nada interesante en ello, solo un tipo estacionándose para conseguir gas. Seguí ordenando los estantes por tal vez 10 minutos más o menos, antes de que inconscientemente miré por la ventana. El coche estaba todavía allí, por una de las bombas, con un hombre de pie justo al lado de él, y tan pronto como miré, el hombre se alejó, haciendo obvio que me estaba mirando. Después de ver eso, me sentí muy raro, sobre todo porque habían estado allí supuestamente bombeando gas durante un total de 10 minutos. Volví al mostrador, luego miré por la ventana de nuevo 30 segundos más tarde, y vi al hombre entrar en su coche. Los faros parpadearon un par de veces, como si estuviera tratando y no encenderlo, pero finalmente lo puso en marcha y se alejó a toda prisa. Me quedé allí y solo miré por la ventana por un minuto, y algo realmente no parecía correcto. Tuve una idea y saqué las transacciones recientes para la bomba en la que estaba. La última vez que se utilizó fue hace horas. Ese hombre estaba allí durante 10 minutos sin ninguna razón en absoluto, aparte de mirarme a través de las ventanas. Me quedé detrás del mostrador por un tiempo, tratando de esperar a que el resto de mi turno pasara. Unos pocos coches más iban y venían, y luego se quedó muy tranquilo de nuevo por un tiempo. Alrededor de las 3:00 am, oí algo fuera. La lluvia era fuerte, pero un ruido rítmico, como arrastrando los pies en el suelo, era apenas audible a través de ella. Pasos a lo largo del lado del edificio se movían hacia la parte trasera. Traté de mirar por la ventana, pero no había buena vista. Me di cuenta de que no había coches en el estacionamiento o por las bombas. Sin embargo, rápidamente salí del mostrador y me fui a la puerta de atrás, que era una puerta de metal pesado que no tenía ventanas ni nada en ella. Apreté el oído contra ella y escuché. Mis ojos se movieron hacia la manija, esperando en el silencio antes de que la manija girara lenta y ligeramente, pero al ser atrapada por la cerradura, se quedó en silencio de nuevo. Casi un minuto entero pasó. Entonces la voz de un hombre gruñó de frustración y un sonido agudo repentino se deslizó a través del otro lado de la puerta. Pasos siguieron poco después, saliendo y alejándose de la gasolinera. Corrí de nuevo a la parte delantera, esperando verlos alejarse, pero no conseguí ninguna vista de ellos. Actuando rápidamente, cogí el teléfono de la tienda y marqué 911.
esperando que pudieran atraparlo antes de que llegara demasiado lejos. No sabía lo que estaba pasando realmente, pero alguien tratando de entrar por la puerta trasera tenía que haber tenido la intención de algo malo. Cuando los policías llegaron, no encontraron al hombre, pero lo que encontraron fue un coche en el lado de la carretera, a menos de un cuarto de milla de distancia. El mismo coche que había visto antes con el hombre que me estaba mirando. Se había quedado sin gasolina y tenía placas de matrícula que no coincidían. Resultó ser un coche perdido, robado de 2 estados más allá. La otra cosa que encontraron fue un rasguño largo a través de la puerta trasera, hecho por un objeto de metal afilado, probablemente un cuchillo. Sabiendo todos estos detalles, creo que en realidad tengo mucha suerte, ya que el hombre probablemente ya estaba en la carrera y podría haber estado planeando cualquier cosa. El año pasado hice un largo viaje por carretera de 10 días. No fue a un solo lugar, solo conduje en un gran bucle, parando en 5 o 6 ciudades diferentes. De hecho, no reservé ningún hotel con antelación porque no estaba seguro exactamente de cuánto tiempo iba a pasar en cada ciudad o dónde querría tomar descansos durante el viaje, así que confiaba en que los hoteles permitieran ir a pie. Las primeras 5 noches pude encontrar hoteles decentes mientras conducía, pero la sexta noche me encontré con algunos problemas. Estaba conduciendo entre ciudades y sentí que me pesaban los ojos sobre las 11 de la noche. Quería seguir hasta la siguiente ciudad importante y dormir en un aparcamiento o algo así, pero no había forma de hacerlo cuando ya tenía tanto sueño. En ese momento, me estaba poniendo nervioso pensando que podría tener que aparcar en el lado de la carretera y dormir, lo cual era obviamente peligroso. Pero entonces vi una señal de un hotel 10 millas por delante. Conduje hasta que llegué al edificio y luego aparqué en la parte delantera. El hotel era pequeño, parecía más como un motel de una sola planta con un montón de habitaciones. Había algunos otros coches en el estacionamiento, pero estaba en su mayoría vacío. Salí y me acerqué a la recepción, preguntando a la mujer si podía tener una habitación. Por suerte, tenían una disponible y ella me dio una tarjeta llave. Cogí mi maleta del coche y la llevé a la habitación. Era muy anticuada, pero por el precio no estaba tan mal. Solo un minuto después de entrar, llamaron a la puerta. Me acerqué y abrí por una rendija, solo para ver quién era. Había un hombre murmurando algo para sí mismo y, justo cuando vio la puerta abierta, empujó hacia ella tratando de forzarse a sí mismo en la habitación sin dejar de hablar. Puse mi brazo y lo detuve, previniendo que el hombre entrara por completo. Dejó de hablar y me miró. Le dije que se fuera. Después de un segundo, se dio la vuelta y se alejó. Me aseguré de que en realidad se fue. Luego cerré la puerta. Era muy raro, pero no me sentí demasiado amenazado porque estaba seguro de que era solo un adicto al crack que estaba perdido. Otros 15 minutos, y luego me dormí. Un par de horas en la noche me desperté a un golpe en la puerta. Yo estaba inmediatamente irritado, sabiendo que tenía que ser ese hombre de antes. Habiendo aprendido la lección, puse el cerrojo de cadena en la puerta antes de abrirla. Fue una buena cosa que hice, porque el segundo que desbloqueé la puerta, el hombre embistió contra ella. Comenzó a gritar frases al azar que no tenían sentido. Me eché atrás de inmediato y llamé al 911. El hombre no se detuvo. A pesar de eso, continuó golpeando la puerta, tratando de romperla. En minutos, en el caos, el hombre empujó un cuchillo entre la puerta y trató de cortar la cadena. No había manera de que pudiera cortarla, pero definitivamente me horrorizó saber que tenía un cuchillo con él. Los gritos, golpes y cortes se prolongaron durante varios minutos antes de que se quedara en silencio. La policía apareció un rato más tarde, pero el hombre se había ido. No sé lo que estaba mal con él o por qué quería entrar en mi habitación tan desesperadamente, pero definitivamente tenía algunas malas intenciones. Puede haber sido solo porque estaba drogado,
pero irrumpir en la habitación de alguien con un cuchillo es horrible. Todo lo que se necesita es un movimiento en falso, como abrir una puerta o dejarla abierta para que alguien como él tome ventaja. No creo que tenía algo contra mí personalmente, pero todavía tengo esta sensación a veces, como si estuviera siendo observado. Era un viernes por la noche, allá por 2018. Estaba trabajando en casa en un trabajo que tenía que terminar para el trabajo, y estaba tratando de terminarlo para poder disfrutar de mi fin de semana sin tener que preocuparme por ello. Era probablemente en algún lugar alrededor de las 10 en este punto, pero yo había estado trabajando en mi oficina durante un buen 3 horas. Esto fue después de un día completo ya, demasiado, así que me estaba agotando bastante. Seguí encontrándome a mí mismo distrayéndome o perdiendo la concentración, así que me detuve lo que estaba haciendo y me levanté para estirar las piernas y tratar de despertarme. Me paseé por la habitación un poco, pero al pasar por la pared opuesta a mi escritorio, me di cuenta de que algo se movía en la ventana. Me detuve e hice una doble toma, mirando por la ventana de nuevo. Yo estaba en el segundo piso de mi casa, pero la ventana tiene una vista de la parte delantera de la propiedad, por el garaje y porche. En un primer momento, no vi nada, y pensé que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Pero entonces vi un poco de movimiento de nuevo. Era una sombra flotando sobre la acera que conduce hasta el porche. Alguien estaba de pie fuera de la puerta principal, o al menos eso es lo que parecía por la sombra. Después de mirar por la ventana durante un par de minutos y ver la sombra apenas moverse, salí de mi oficina y bajé las escaleras. Me apoyé en la puerta principal y miré por la mirilla. Había un hombre que parecía de unos 40 años de edad, calvo y con una barba gris desaliñada. Observé por un momento. Él nunca golpeó, tocó el timbre ni hizo ningún ruido en absoluto, solo estaba allí. Lo que comenzó a asustarme más era que yo no sabía cuánto tiempo había estado allí, ya que estaba trabajando y nunca lo noté hasta hace solo un par de minutos. Queriendo algunas respuestas a por qué el hombre estaba aquí, abrí la puerta. Inmediatamente me sorprendió porque el hombre ni siquiera se inmutó. Su rostro seguía siendo el mismo, frío y carente de emoción. ¿Qué estás haciendo aquí?, le dije en un tono severo. El hombre continuó mirándome, pero no respondió. Entonces sus ojos se movieron más allá de mí y miró por el pasillo en mi casa. Moví la puerta más hacia adentro, hacia mi cuerpo, para ocultar la vista. No sé por qué estás aquí, pero tienes que irte, dije cerrando la puerta firmemente. Su extraño comportamiento era espeluznante y agravante. Me ignoraba y solo se quedaba parado. Me frustraba mucho, pero luego escuché sus pasos salir del porche y alejarse de la casa. Suspiré aliviado y me aseguré de que se había ido. Luego subí a mi oficina tratando de olvidarme del hombre y concentrarme en mi trabajo. Continué donde lo había dejado, unos 5 minutos después, y justo cuando empezaba a relajarme, escuché pasos rápidos y fuertes subiendo por el porche. Me levanté y corrí rápidamente a la puerta principal, abriéndola agresivamente con la intención de gritar al hombre, pero cuando lo vi, cambié rápidamente de opinión. Algo en la mirada de sus ojos y la forma en que estaba de pie cambió instantáneamente mi ira en miedo. Lo vi sosteniendo algo a su lado, como si estuviera tratando de ocultarlo de mí. Todo lo que pude distinguir fue la parte superior de un pequeño mango, parecido al de un cuchillo. Volví a mirar hacia él, solo para ver todo su cuerpo sacudido hacia mí. Salté hacia atrás y cerré de golpe la puerta, y luego luché para bloquearla mientras el hombre estaba tratando de girar la manija desde el otro lado. Una vez que obtuve el mango y la cerradura trabados, el hombre comenzó a golpear la puerta de nuevo durante varios segundos. Me quedé allí con apenas aliento en mí, sintiendo mi adrenalina todavía surgiendo a través de mi cuerpo. Temblorosamente me fui a la oficina y llamé al 911. El hombre nunca fue visto después de eso,
y no se encontraron respuestas reales a lo que sucedió esa noche. Yo estaba acampando en Colorado hace unos años, durante el otoño. Este viaje de campamento fue una decisión impulsiva, ya que me apetecía salir por la noche y pasarla en la naturaleza calmante. Había caminado por un sendero de 2 horas que conducía al lugar donde me instalé. No era un gran camping como todos los otros lugares. Era una pequeña abertura al final de un camino de tierra que había encontrado un par de años atrás, y nadie más parecía venir aquí. El bosque alrededor de la abertura era muy bonito también, y con los años, me he acostumbrado a navegar por él sin perderme en el camino. Ese día, solo 1 hora o así antes de la puesta del sol, me puse en un corto paseo por la zona. Ir a paseos en torno a este tiempo es siempre lo mejor, ya que el bosque está en calma y la brisa comienza a establecerse. Caminé alrededor de tal vez 20 minutos antes de que viera algo por delante. Un hombre caminando en el bosque como yo. Él estaba cruzando enfrente de mí, como a 60 yardas tan lejos, y no parecía darse cuenta de que yo estaba ahí. Pero lo que era raro era la forma en que estaba caminando. Estaba moviendo sus manos alrededor y asintiendo con la cabeza, y aunque no podía oírlo, podía ver su boca moviéndose como si estuviera hablando. Esperé a ver si tal vez alguien estaba siguiendo detrás de él, pero no, era solo él, hablando consigo mismo. Tal vez no era algo para ponerse demasiado espeluznante, pero nunca había visto a nadie por aquí antes, y el hombre no parecía exactamente normal. Después de 1 minuto, aunque se había ido, me di la vuelta y volví a mi tienda, no sintiéndome realmente cómodo al estar afuera en el bosque con ese individuo vagando alrededor. Esperé media hora, luego conseguí un fuego de campamento. El sol ya se estaba poniendo. Tenía una silla plegable en la que me sentaba y pensaba, sobre todo, más de una manera de despejar mi mente. Entonces, alrededor de 2 horas después de la puesta del sol, oí algo en la distancia. Me alejé del fuego crepitante y hacia los árboles para que pudiera oír mejor. Era alguien hablando o murmurando, lejos en el bosque. Aún más extraño, aunque no vi una linterna ni ninguna fuente de luz que estuviera caminando por ahí. Mi estómago se cayó, sabiendo que era muy poco probable que el hombre de antes solo pudiera haber tropezado con mi camping por accidente. Me quedé y escuché, con la esperanza de que por casualidad, él no sabía que yo estaba aquí, y solo estaba pasando. 30 segundos más tarde, la voz se desvaneció. No estaba totalmente convencido de que esto era solo casualidad, aunque cubrí la mayor parte del fuego, dejando solo una pequeña llama encendida para que no creara demasiada luz. Entonces, esperé y escuché. La siguiente hora fue desconcertante, por decirlo menos. No oí ni vi nada, pero fue la anticipación lo que me mantuvo sintiéndome inquieto. Luego, en lo que tenía que ser las 11 p.m. por ahora, pasos vinieron corriendo desde directamente enfrente de mi fogata. Me dispararon de mi silla y desenfundé mi pistola. Era el hombre de antes. Corrió hasta el otro lado del fuego y se detuvo a solo 10 pies de mí. No estaba hablando más, pero en su lugar tenía una sonrisa. No una sonrisa exagerada, sino una leve sonrisa amistosa mientras le apuntaba. No dijo nada y no hizo nada, solo me miró. Se alejó ahora mismo. Me senté en voz baja, tratando de ser lo más intimidante posible. Me miró a los ojos, luego bajó a mi arma y luego de nuevo a mí. Su sonrisa desapareció y hubo un momento en el que pareció que estaba a punto de hacer algo, pero luego sonrió de nuevo y se alejó hacia el bosque. No perdí el tiempo recogiendo las cosas con una mano mientras mantenía mi pistola fuera, y luego me fui en la dirección opuesta a donde se fue. Todo el camino de vuelta estaba tan paranoico que seguía pensando que estaba escuchando la voz del hombre hablando consigo mismo de nuevo. Lo que estaba haciendo allí, y lo que estaba tratando de hacerme, es la mejor conjetura de cualquiera. Si no hubiera estado preparado, aunque no creo que hubiera sido capaz de salir de esos bosques.
Viví con mi hermano mayor durante unos 4 años después de terminar los estudios. Compartíamos el alquiler de un apartamento porque ninguno de los dos podía permitirse nada por su cuenta, pero durante el 4.º año, mi hermano empezó a ganar más dinero y planeó mudarse. Una vez que el contrato de alquiler llegó a su fin, yo no ganaba mucho, así que sabía que no podía permitirme pagar el apartamento sola. Presión sobre mí para encontrar un lugar rápido, pero con mi presupuesto extremadamente bajo, no era fácil. Aunque finalmente me topé con un anuncio publicado por un propietario de alquilar una habitación en su casa. El nombre del hombre era Evan. Le envié un texto para hacerle saber que estaba interesado. Luego siguió buscando. Unos minutos más tarde respondió. Programamos una hora para llamar más tarde en el día, y cuando lo hicimos me explicó todos los detalles. Dijo que vivía solo en la casa y se alquilaba su habitación de invitados, pero yo sería capaz de utilizar todas las otras habitaciones de la casa también. Sonaba muy bien para mí, así que estuve de acuerdo y, un par de semanas más tarde, metí todo en un U-Haul y conduje hasta la casa. Entre este tiempo que habíamos estado enviando mensajes de texto y llamando, él me envió un montón de fotos de la casa, pero yo no había tenido la oportunidad de verla en persona. Llegué allí alrededor del mediodía. El estacionamiento en el camino de entrada de la casa era definitivamente pequeño, pero se veía bien desde el exterior. Evan estaba de pie en el garaje. Me saludó, me dio un recorrido rápido y luego me ayudó a descargar todas mis cosas en mi habitación. Evan parecía un hombre normal, en sus mediados de los 30, que era casi 10 años mayor que yo, pero realmente no me importaba. No tenía conversaciones muy bien, sin embargo, y era algo tímido. De todos modos, terminamos de mover todo dentro y me deshice del U-Haul. Para entonces, eran casi las 8 de la tarde y yo estaba muy cansada. Evan estaba en el sofá viendo la televisión, así que le dije que me iba a la cama temprano y me fui a mi habitación. En todo, parecía un lugar decente y yo estaba contenta con él. Desempaqué un poco más y luego me acosté. Me acerqué a la puerta para cerrarla y apagar las luces, pero cuando extendí la mano, vi que el pomo de la puerta estaba vacío, es decir, que no tenía cerradura. Me encogí de hombros y dije que de acuerdo. Luego volví a mi habitación. Estaba cansada y no demasiado preocupada por ello, pero fue sin duda un hallazgo extraño. Me metí en la cama y me quedé dormida. En medio de la noche me desperté. Oí a alguien moviéndose en la cocina, que supuse que era solo Evan consiguiendo agua o algo, así que cerré los ojos de nuevo. Un minuto más tarde, lo oí caminando de nuevo por el pasillo, pero como él estaba pasando por mi habitación, se detuvo. Abrí los ojos y miré hacia la puerta. Estuvo allí, de pie en silencio, durante unos 15 segundos antes de que oyera un clic y cerrara la puerta. Se me cayó el estómago y sentí que se me helaba la cara cuando Evan bajó a su habitación. En cuanto oí cerrarse la puerta de su habitación, me levanté en silencio y me acerqué a la puerta. Probé el picaporte y no se movía. Me quedé en estado de shock durante unos segundos y me di cuenta de que ese hombre, que acababa de conocer, me había encerrado en una habitación. Escuché a Evan salir corriendo de su habitación y dirigirse a mi puerta. Le oí poner la mano en la puerta, pero se detuvo unos segundos antes de abrirla, para asegurarse de que estaba a salvo porque él no me conocía. Yo entendía esa preocupación, pero encerrar a alguien en una habitación no era una manera inteligente de ir sobre ello. Le dije que iba a empacar y salir por la mañana, y me quedé toda la noche en el sofá en la sala de estar, a la espera de que la U-Haul abriera a las 9 en punto. Miré al pasillo y vi que la puerta de la habitación de Evan seguía cerrada, con suerte, lo que significaba que seguía durmiendo. Me acerqué a su habitación y asomé la cabeza. Dentro, su habitación estaba vacía. Moví mis ojos alrededor de la habitación con incredulidad, viendo cómo las cosas solo se estaban volviendo más extrañas. Me eché atrás y me puse directamente a mover mis cosas. Me impulsé durante 2 horas,
moviendo cajas y desmontando mi cama. Solo me quedaban 2 cajas. Entré corriendo y cogí otra, luego corrí hacia la puerta principal, hasta que Evan apareció en la entrada. La última caja estaba medio llena de comida al azar que guardaba de mi antigua despensa en el apartamento. Decidí dejarla. Evan me estaba asustando y quería alejarme de él lo antes posible. Empecé a cerrar la parte trasera del U-Haul antes de que Evan interrumpiera. «Usted se olvidó de esto». Él sostuvo hacia afuera la caja pasada. «Oh, sí, gracias». Lo agarré de él y subí de nuevo en el carro. Sentía que me miraba mientras apilaba la caja y, cuando me di vuelta, él tenía su mano en la puerta que él comenzó a tirar hacia abajo, tratando de cerrarme adentro. Pude pararlo antes de que la puerta estuviera siquiera a medio camino abajo. Lo empujé al suelo, pero él se levantó y corrió, no dentro de la casa sino hacia los árboles, lejos de la casa. No sabía qué pensar, pero no me importó. Cerré rápidamente la puerta trasera y me fui. Mi hermano fue lo suficientemente amable para dejarme quedarme con él hasta que encontrara un nuevo lugar. No sé qué pasaba en esa casa o qué hubiera pasado, pero definitivamente algo muy malo estaba ocurriendo. No está claro lo que el hombre tenía la intención de hacer o por qué estaba llamando a las puertas de la gente. Estoy agradecido de que ninguno de ellos abriera sus puertas, sin embargo, porque este caso podría haber sido mucho peor si lo hubieran hecho. Esto me pasó a mí hace un par de años, después de que acabo de alquilar y me trasladé a una nueva casa. La primera semana pasó rápido, sin ningún problema en absoluto. Desempaqué. La razón principal por la que me mudé allí fue porque tenía que trabajar desde casa, así que era importante tener un lugar tranquilo para trabajar. La casa estaba lejos de los demás y me ofrecía un entorno de trabajo tranquilo. Una mañana, después de preparar el desayuno y sentarme a trabajar, llamaron a la puerta principal. Me acerqué y contesté. Era mi casero, sonreía y me preguntó cómo estaba. «Sí, estoy bien, gracias», le dije. No sabía por qué estaba aquí. Intentó hablar un poco durante un minuto antes de decirme que solo quería ver cómo estaba, y luego se fue. Volví al trabajo, pero no me importó que fuera amable, aunque podría haberme mandado un mensaje en vez de pasarse por casa al azar. El resto del día pasó y me había olvidado de ello. Después de cenar me fui a dar un paseo por mi calle. Las casas de mis vecinos estaban bien separadas, así que nunca tuve la oportunidad de ver las otras casas del vecindario. Caminé durante media hora y luego me di la vuelta. Al doblar la esquina en dirección a mi casa, vi un coche aparcado en el lado de la calle. No estaba directamente enfrente de mi casa, pero no había otras casas cercanas. Cuando me acerqué y pasé, me di cuenta de que era el mismo coche que mi propietario tenía en la entrada cuando me estaba mostrando la casa, pero no había nadie en el coche. Me apresuré a entrar y miré por las ventanas tratando de ver si estaba en el patio o algo así, pero no lo vi. No estaba realmente asustada, pero solo incómoda y extrañada por la situación. Acababa de caminar por todo el barrio, así que no sabía dónde más podría estar aparte de la casa. Después de un tiempo dejé de mirar porque no estaba viendo nada. Pasó una hora más o menos hasta que llamaron a la puerta principal. Miré por la mirilla y vi que era mi casero otra vez. Suspiré, molesta, y abrí la puerta. La próxima vez, le dije amablemente que intentara no ser grosero. Se disculpó y me dijo que solo quería asegurarse de que estaba contenta con el sitio. Sonreí y le dije que tenía que volver al trabajo, y cerré la puerta. Había algo en esa interacción. La forma en la que hablaba y la forma en la que me miraba que era realmente espeluznante. Obviamente, el tipo no entendía las señales sociales, pero no lo sé. Me fui a la cama esa noche pensando en la mejor manera de decirle que quería que me dejara en paz. Era mi casero y, técnicamente, era su casa, pero hay normas que tienen que seguir cuando la alquilan. Me quedé dormida sin saber qué hacer, pero me despertaron poco después de medianoche cuando llamaron a la puerta. No era mucho después de la medianoche cuando un golpe en mi puerta me obligó a levantarme. Encendí las luces y bajé las escaleras.
todo el tiempo pensando que, si era el propietario de nuevo, me pondría furiosa. Miré por la mirilla y efectivamente, era él otra vez. Abrí la puerta. «¿Qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí ahora. Tienes que irte», dije estrictamente. Dijo que tenía una alarma conectada a su teléfono que se disparó, diciendo que había una pequeña fuga de gas. Pero ninguna de las alarmas se disparó en la casa, así que esto era realmente sospechoso. Le dije que llamaría a alguien por la mañana y fui a cerrar la puerta, cuando de repente forzó su cuerpo en el interior, fingiendo no darse cuenta de que estaba cerrando la puerta. Me quedé allí, sin saber qué decir o hacer. Me miró plenamente en mi casa y sonrió. «Solo tomará un minuto», dijo. Se puso la bolsa de lona y me pidió que lo siguiera para que pudiera mostrarme el problema de la tubería. Abrió la puerta del sótano y empezó a bajar, y yo vacilante le seguí unos pasos antes de que se me ocurriera algo. «Espera, voy a coger mi móvil para poder hacerle fotos. Ahora vuelvo», le dije subiendo deprisa los escalones. Por suerte, se quedó. Me fui corriendo a mi habitación y cogí mi teléfono y mis llaves. Luego fui a la puerta principal, pero antes de salir, rápidamente me acerqué a la bolsa de lona y la abrí solo para asegurarme de que no me equivocaba. Dentro de la bolsa no había herramientas, al menos no normales. No sabía lo que eran y no tenía tiempo para averiguarlo. Le oí volver a subir mientras salía corriendo de la casa y me subía en mi coche, alejándome. Llamé a la policía mientras conducía a un estacionamiento cercano. Lo que sucedió después de esto todavía me molesta todos los días. Mi propietario todavía estaba allí cuando se presentaron. Sin embargo, la bolsa de lona que vino con él no fue nunca encontrada. A través de todo, lo que terminó sucediendo fue que yo era capaz de salir sin tener que pagar la cuota de romper el contrato de arrendamiento. Él apareciendo al azar y siendo espeluznante, o incluso invitándose él mismo, no era suficiente para hacer nada. Yo, por supuesto, tomé el acuerdo, sin embargo, mudándome de inmediato, pero en el fondo de mi mente, sé que él está ahí fuera probablemente haciendo lo que iba a hacerme a mí a otra persona, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Cuando tenía alrededor de 15 años, comencé a cuidar niños de una familia con 3 hijos, 2 niños y una niña. Su madre me conocía porque yo era la mayor, era amiga de mi hermano pequeño, y le pregunté a mi madre si podía ayudar, solo porque ella había comenzado a asumir más turnos, y su esposo estaba haciendo lo mismo. Vivían justo al lado de mi escuela secundaria, y pagaban bien, así que acepté, a pesar de no tener mucha experiencia. Rápidamente me di cuenta de que iba a ser difícil. Los niños eran geniales, pero estaba nerviosa. El mayor estaba bien, solo jugando en su Xbox la mayor parte del tiempo o haciendo la tarea, pero los 2 más pequeños eran una historia diferente. La hija del medio estaba completamente obsesionada con las películas de terror y, en más de una ocasión, tuve que esconderle los cuchillos porque quería recrearlos. El hijo menor lo intentó prender fuego al árbol de Navidad. Sé cómo pueden ser los niños, ya que tengo muchos primos mayores y menores, pero estos me volvían loca y constantemente me preocupaba que se lastimaran a sí mismos o a otros si jugaban. Los amenazaba con llamar a su mamá, lo cual normalmente funcionaba. Fue después de unos meses que me di cuenta de que, si mencionaba a su padre, era cuando realmente se comportaban y hacían lo que les pedía. Por eso, comencé a hacerlo. Ahora, en realidad, nunca conocí al padre. Solo sabía que el chico era realmente alto, grande,
y de constitución robusta, pero siempre me lo describieron como alguien muy agradable, así que nunca pensé en eso. En esta ocasión, le dije al niño más joven que llamaría a su papá si no dejaba de comportarse, lo que resultó en una gran rabieta. Así que terminé llamándolo, y por suerte para mí, el padre salía temprano del trabajo. Dijo que llegaría a casa lo más rápido que pudiera y se disculparía por el comportamiento del niño. Cuando le expliqué esto, el niño estaba sollozando y terminó encerrándose en su habitación ese día. El papá llegó a casa y no estaban bromeando cuando dijeron que era alto. Solo mido 5'3" y tenía 15 años, y lo vi agacharse un poco para pasar por la puerta debido a su tamaño. Recuerdo haber pensado y preguntar a los niños, «No se portará mal cuando él esté allí, ¿verdad?». Los saludé y me disculpé por el salón de trabajo que ella había ignorado. Les dije que había que hacerlo y que no se preocuparan. Ambos estábamos sentados en el sofá. No recuerdo muy bien por qué, pero creo que estábamos hablando de qué días me necesitaba por ahora. En esta etapa, los dos más jóvenes dijeron que salieron a jugar mientras yo estaba con el mayor, ya que acababa de estar ordenando un poco la cena. Me sentí bastante extraño porque el mayor comenzó a ponerse bastante ansioso cuando le pidieron que fuera a la tienda. Seguía poniendo excusas a su padre, así que solo me ofrecí a ir. Pude ver al papá visiblemente frustrado y solo quería calmar la situación. Ahora, me gustaría señalar que todo parecía normal en este momento, pero recuerdo que me sentí realmente intimidada por el papá. Solo lo conocí esa vez y hablé con él por no más de 20 minutos. Resulta que el mayor le había dicho a su mamá que no quería que me dejara sola con su papá, ya que aparentemente me había estado observando demasiado de cerca durante nuestro breve encuentro. Los padres me habían pedido cuidar niños más tarde esa semana, lo cual había acordado. Sin embargo, en el espacio de unos pocos días, eso cambió rápidamente. Recibí un mensaje de texto de la madre disculpándose por los arreglos de último momento, pero diciendo que no podía cuidar a los niños. Estaba un poco agitada porque había cambiado de planes, pero no me molestó demasiado, y simplemente dije que estaba bien y que solo me avisara cuando me necesitara. Me había pedido que fuera a cobrar mi salario durante las últimas 2 semanas, y decidí simplemente dar un paseo antes de irme a casa. Tan pronto como estuve en la casa, me di cuenta de que algo estaba mal, pero no quería. Solo entré a saludar, hablé de libros un rato y me fui. No fue hasta la semana siguiente, creo, o la semana siguiente, donde todo comenzó. Llegué a casa y encontré a mi madre molesta y enojada, paseando por la sala de estar, mientras mi padrastro estaba tratando de